tal. Pues bueno, lo puedes dar si ves la segunda parte, que es uno menos, pero creo que la primera parte hemos tenido alguna ocasión suficientemente clara para adelantarnos, igual que ellos, pero como te he dicho antes, ni bueno ni malo, es lo que es un resultado para algunos positivo, otros les gusta ir con 0-0 fuera de casa, nosotros nos gusta que el segundo partido dependamos de ganar en nuestro campo, que espero que sea un fortín y que vaya mucha gente. ¿Cómo esperas el partido allí? Bueno, espero muy intenso, donde las jugadas a balón parado van a ser importantes, también el estado anímico, quien marque un gol va a tener mucho ganado, porque el otro equipo va a tener que jugar de otra manera y dejando muchos huecos, pero yo lo espero que ganemos, si no, no hay otro pensamiento, y que sobre todo delante de esta afición que hoy se ha desplazado en un número increíble, pues le demos una alegría que creo que se la merece ya. Juan, García menciona a ellos, eso da moral, fuerza y todo lo que haga falta, ¿no? ¿Cómo? Digo que eso, lo de la gente, da moral, fuerza y todo lo que haga falta. Claro. El esfuerzo físico ha sido espectacular. Jugar con uno menos en este campo, con la exigencia que te requiere este rival, si no tienes el apoyo por fuera cantando el himno y dándote esa fuerza adecuada, seguramente la segunda parte hubiera sido de otra forma. El esfuerzo está ahí, tengo que pedir mucho más en la parte de arriba, tengo que pedir mucho más que algunos jugadores salgan y que marquen la diferencia, porque los necesitamos, no solamente es presionar y bueno, ser intensos y sacrificados, sino que tenemos gente suficiente y la gente que entra de refresco para en un partido de estos marcar la diferencia, porque lo tienes. Entonces nos emplazamos al Francisco de la Era, que yo espero que sea un horno, que vaya mucha gente para que nos ayude y nos apoye, porque con este calor, si viene la alta temperatura, el esfuerzo es el doble y porque creo que le tenemos que dar, ya es obligación, le tenemos que dar una alegría a nuestra afición. ¿Estás listo, Carlos? Vale. Juan, ¿qué te parece? ¿Qué sabor te queda el empate a 0 de la ida? El sabor positivo por cómo se ha desarrollado el partido, uno menos en este campo con la temperatura que hacía y el sobreesfuerzo, creo que es positivo, pero está claro que lo mejor es que ganando en el Francisco de la Era le damos una alegría a la afición y a eso vamos. Es un partido de 160 minutos, este es el primer acto y queda el segundo acto en nuestro campo. Ya sabemos que el rival es complicado, como ya lo dijimos, con mucha velocidad arriba y sobre todo que con bastante nivel a la hora de asociarse. Quizás cuando me bajado el pistón, la intensidad en la presión tras pérdida es cuando ellos mejor han estado, pero me quedo con el esfuerzo, sacrificio. Hay gente que está muy cansada por el sobreesfuerzo, pero seguro que con el apoyo de nuestra afición vamos a tener ese 30 o 40% más de fuerza para intentar el ascenso. Juan, el viento ha sido también otro arma a tener en cuenta por parte del conquense, que imagino estarán más acostumbrados. El viento no es positivo para el fútbol, pero no es su excusa. Lo tienes a favor, lo tienes en contra, pero nada que objetar. El campo sí que era bastante exigente en el tono físico y si juegas con uno menos más. Me quedo con el esfuerzo de la última media hora, que mi equipo se ha dejado todo lo que tenía. No se le puede decir nada, solamente pedir lo que repito. Necesitamos la gente que marca la diferencia, que la tenemos, necesitamos su mejor versión. En estos partidos se asciende por detalles y los detalles es de la gente con calidad que tienes. Nosotros tenemos 3 o 4 jugadores que tienen que sacar la calidad, obligatoriamente no pasar desapercibidos, porque si no se nos va a la eliminatoria y tendremos menos posibilidades. Juan, es verdad que ha tenido 2 fases del partido, porque una hasta que pues Carlos se tiene que ir y a partir de ahí hay que trabajar de otra manera. Al principio planteas una manera de juego, luego en el descanso también te ves obligado un poquito a modificar, porque Javi Pérez lo pide, que muchos cambios, muchas variantes. No, lo normal en un partido, el partido no es como empieza, es como acaba, tiene un transcurso y un desarrollo y bueno, Javier en el minuto 30 ya tiene la contractura en el muslo, esperamos al descanso, no puede y bueno, sí quería, pero no podemos tener un jugador lastrado. Aparece Cristo, distinta disposición, con Javi queríamos más asociarnos, meternos por dentro, último pase
con Cristo un poquito más de verticalidad, de velocidad, y luego pues al quedarte con uno menos ejerces la presión en momentos señalados, pero no puedes tampoco ir a por ellos porque dejas muchos espacios. Ellos, cuando nos hemos roto, lo han aprovechado, es gente muy rápida que enseguida enlaza con Samba, la fortaleza de Zapata en los balones divididos, y bueno, pero me quedo con el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio. Cuando no aparece la calidad, cuando no aparece el marcar la diferencia de lo que tienes, tiene que aparecer el sacrificio, el corazón y el alma, y sobre todo emplazar en la eliminatoria a nuestro campo, que, como he dicho antes, con el apoyo de nuestra afición, de esta gran afición que tenemos, que hoy nos ha acompañado en un número escandaloso, yo espero darles una alegría.